Decía Platón que la luz, cuando salimos de la caverna, la luz del sol que representaba la verdad en el mito de la caverna, era tan deslumbradora que generalmente producía un dolor, un cegamiento que nos producía mucho dolor y nos generaba mucho sufrimiento. La verdad es que la evolución es agresión, el trascender es violencia. Es una violencia, es un tipo de agresión que necesitas y que cometes contra ti mismo porque en definitiva estás renunciando a ti mismo, obligándote a renunciar a ti mismo. No eres más que, o no somos más que un sistema, una dinámica de partes que funcionan entre sí y que están acostumbradas a funcionar de una determinada manera y que están adaptadas a funcionar de una determinada manera y que por tanto, como todo sistema abierto, como todo sistema vivo, tiende a la homeostasis, tiende a mantener su estado. Lo cierto es que cuando te pones una meta, cuando te generas una expectativa, que sería un tema aparte muy interesante, te estás obligando a ser una persona diferente a la que eres y una parte de ti va a luchar con uñas y dientes, y cuando digo con uñas y dientes, lo digo con toda la gravedad y la consecuencia de las palabras, va a pelear dejándose la vida y haciendo todo tipo de trampas, conscientes y subconscientes, contra la otra parte de ti que desea o que tiene una comprensión más profunda y que también puede equivocarse, que desea llegar a otra situación, a otro punto, a llegar a ser otra persona. Dicen los científicos que es una lucha entre el cerebro límbico y el córtex prefrontal. Sinceramente, independientemente de si esto es así o no, lo cierto es que el concepto que quiero transmitirte hoy es que es una lucha, que es una agresión, que es una, entre comillas, si me lo permites, violación en toda regla, porque tienes que someter a tu cuerpo a toda una tendencia contraria. Cojamos, por ejemplo, cuando tomas la determinación de adelgazar, de iniciar una dieta. Lo cierto es que tu cuerpo, que está muy inteligentemente adaptado a intentar sobrevivir, a intentar sacar lo mejor del entorno en el que se encuentra, se ha adaptado a generar unas respuestas fisiológicas a los alimentos a los que estás acostumbrado o bien a los que tienes alrededor en tu entorno natural. Eso significa que cuando necesitas cambiar de dieta y darle otros alimentos diferentes y en algunos casos radicalmente diferentes a los que está acostumbrado, lo va a rechazar con toda la gravedad del ser, con toda la gravedad ontológica de la circunstancia. Es decir, piensa que eso que le estás dando, y lo piensa de verdad, ese es el punto, es nocivo, es dañino, no le gusta, le provoca rechazo, le provoca una situación, unas sensaciones desagradables, ¿no? Y esto es así con toda su fuerza, ¿no? Con el 100% de la sustancia y de la circunstancia, ¿no? Realmente tu cuerpo piensa y se defiende, como digo, con uñas y dientes, contra eso. Y cree que eso es lo que hay y que fuera de eso no hay nada más y que simplemente es un error. Entonces es normal que sientas ese tipo de cosas, es normal que pases por ese tipo de situaciones, como también es normal que decidas de manera violenta y por la fuerza obligar a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu a trascenderse, a evolucionar y a abrirse a nuevas circunstancias. Lo cierto es que con el tiempo, con la nueva costumbre, esas sensaciones se van diluyendo y en realidad se vuelven igual de fundamentalistas, si me lo permites, con respecto a los nuevos alimentos. Con lo cual, como solemos decir, todo tipo de emociones y de sensaciones significan poco, no son más que formas, utilizando también el término platoniano, no son más que formas que necesitan ser trascendidas, ¿no? y que son en definitiva pasajeras en mayor o menor medida. No obstante, hay un punto muy muy importante
o dos puntos muy importantes que me quedan que me gustaría comentarte. El primero es sobre la violencia, sobre el concepto de violencia. Cuando digo que debes ser violento y agresivo contigo mismo, lo digo de verdad. Lo digo, como decía Nietzsche, de la gente aristócrata, ¿no? De la gente que se sometía a sí mismo a actos de violencia para domarse y para enderezarse en el sentido de lo que quería que fuera hecho o de lo que quería que fuera realizado. Es tal cual en ese sentido, ¿no? Es como forjar una espada, forjar una katana, que requiere de golpe tras golpe, ya sea y de cambios de temperatura, de someterse a un nivel de estrés alto para conseguir pasar de ser una piedra a un filo perfecto, bello, puro y bien realizado, ¿no? No obstante, quiero desafiar un poco tu concepto de violencia, porque generalmente asociamos la violencia con grandes demostraciones de destrucción al estilo de un gran incendio, ¿no? De un gran fuego. Pero en realidad tan violento es eso como una determinación firme y constante hacia un propósito, hacia una meta. Seguramente es más violento en un sentido profundo, en un sentido permanente, en un sentido de cambio verdadero. No pienses que cuando digo violencia me refiero a coger un palo y darte a ti mismo una paliza durante un día, ¿no? A veces es un toquecito todos los días durante un año o 2 años, y eso hace que tu alma, tu espíritu y tu cuerpo cambien con una determinación y con una consecuencia, con un estado definitivo mucho más potente que la otra fórmula. La segunda cosa que quería comentarte para finalizar es acerca de la potencia que tiene uno mismo, ¿no? Dicen los asiáticos que cuanto más grande es la cara, más grande es la cruz. Y es tan cierto que quiero que tengas claro que cuanto más potente seas interiormente, más potentes van a ser las cadenas que necesitas romper. Tus costumbres, tu manera de ser, la persona que eres ahora mismo, y cuando digo la persona que eres, vuelvo a insistir, es lo que eres, con toda la gravedad ontológica del asunto, es decir, va a constituir tu realidad, o la parte de la realidad a la que tienes acceso. Eso es una cadena que te ata. Y no opto por la palabra cadena de manera baladí, opto por la palabra cadena en vez de cordel, porque una cadena es algo fuerte, es algo tenaz, es algo que está hecho de hierro, de acero, de un metal, como digo, con una tenacidad seguramente la más grande que exista, y por tanto que para ser roto requiere una fuerza proporcional a su tenacidad. Ya sea, digamos, como decíamos, con una estrategia fuego o con una estrategia agua, de persistir poco a poco, ¿no? Cuanto más alto sea tu perfil interior, por así decirlo, más fuertes van a ser tus cadenas. Entonces no te engañes, más fuertes van a ser los golpes que necesites dar, ¿no? Y más si dentro de tu personalidad actual, dentro de tu carácter, no está la cualidad de la flexibilidad. Si es así, amigo, estás en una situación complicada, porque si no has aprendido la flexibilidad y eres una persona de alto perfil interior, seguramente seas un Ferrari sin control, ¿no? Obsesionado y obcecado en la arrogancia, en la ignorancia o en no querer dejar de ser lo que es actualmente, por mucho que otra parte de ti quiera cometer ese acto de violencia. Así que, si me lo permites, como siempre te digo, sé humilde, pero agresivo contigo mismo, sé determinado, no caigas en las trampas, de las que seguramente hablemos otro día, no caigas en las mentiras, y sé todo lo violento que necesites ser contigo mismo para obligarte y para someterte a ser una persona nueva en la medida en que quieras serlo. Recibe un cordial saludo.